Mi esposo entró con su amante y, señalándome, le dijo a su hijo de 4 años, «Conoce a tu nueva criada. Ella cuidará de ti ahora». Su amante rió pensando que yo estaba indefensa, pero nunca vieron venir mi venganza final. Una vez creí en el amor, no del tipo que lees en las novelas, exagerado e idealizado, sino del tipo que se siente real, estable, sólido y prometedor. Cuando me casé con Ryan, pensé que había encontrado exactamente eso. Era encantador, exitoso y tenía esa confianza natural que hacía fácil enamorarse de él. Demasiado fácil. Nuestra boda fue pequeña pero hermosa, una ceremonia llena de promesas susurradas, el aroma de rosas frescas en el aire y la calidez de su mano en la mía. Cada detalle se sentía correcto. No hubo señales de alerta, ni dudas, solo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Al menos eso es lo que me convencía a mí misma. A veces, las traiciones más profundas provienen de aquellos en quienes más confiamos, pero la verdadera fuerza se encuentra en superarlos. Si crees en historias de resiliencia, justicia y recuperación de la propia valía, suscríbete y sé parte de este viaje. Comencemos. Habían pasado 3 meses desde ese día y me había adaptado al ritmo tranquilo de la vida matrimonial. Ryan era CEO de una empresa mediana, un hombre que siempre estaba ocupado, siempre en movimiento. Su agenda exigía viajes frecuentes, pero no tenía motivos para cuestionarlo. Me aseguraba que solo eran negocios. «Me iré por unos días», decía, dándome un beso rápido en la frente. «No me esperes despierta». Y nunca lo hice. Al principio, sus ausencias se sentían normales. Después de todo, el éxito venía con responsabilidades y no tenía intención de ser el tipo de esposa que cuestionaba cada noche tarde o viaje de negocios. Quería ser comprensiva, un buen apoyo, una buena pareja. Pero a medida que pasaba el tiempo, una sombra de duda comenzó a insinuarse, sutil al principio, luego imposible de ignorar. Comenzó con pequeñas cosas. Un leve aroma a perfume en su camisa que no era mío. Una vacilación inusual cuando le preguntaba sobre su día. Una notificación de llamada perdida en su teléfono, el nombre borrado rápidamente antes de que pudiera procesarlo. Me recordaba a mí misma que no debía ser paranoica. El matrimonio requería confianza y me negaba a dejar que sospechas infundadas echaran raíces. Enterré la incomodidad, me dije que me amaba y que el amor significaba no cuestionarlo todo. Pero la duda es algo persistente. Una vez plantada, crece, se entrelaza con los pensamientos, manchando incluso los momentos más felices con una inquietud silenciosa. No quería espiar, no quería convertirme en alguien que buscaba evidencia donde no debería haber ninguna. Pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Luego vino el cajón cerrado con llave en su oficina en casa. Ryan siempre había sido meticuloso, organizado hasta el punto de la obsesión. Su oficina no era una excepción. Papeles apilados cuidadosamente, archivos etiquetados, todo en su lugar. Pero el cajón del lado izquierdo de su escritorio permanecía cerrado con llave. Lo noté una noche mientras ordenaba, mis dedos instintivamente alcanzando la manija. No se movió. Un detalle inofensivo, quizás, pero, ¿por qué cerrar con llave un cajón dentro de su propia casa? ¿Por qué mantienes esto cerrado con llave? Pregunté casualmente una noche, señalando hacia él. Ryan apenas levantó la vista de su computadora portátil. «Archivos de trabajo confidenciales», respondió suavemente. «Solo políticas de la empresa». Asentí, fingiendo aceptar su respuesta, pero mis instintos susurraban lo contrario. Nuestra casa era hermosa, pero carecía de algo esencial: calidez. Pasaba mis días sola, vagando por habitaciones que se sentían más como una exhibición que una vida compartida. Decoraba, cocinaba y me decía que era feliz, pero la felicidad es algo extraño. Pierde su brillo cuando no hay nadie con quien compartirla. Ryan llamaba cuando podía, conversaciones breves que se sentían más como una obligación que como afecto. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntaba, pero nunca escuchaba realmente. La distancia entre nosotros creció, no en millas, sino en el espacio que una vez llenamos con risas y conversación. Una noche, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje de él. «Llegaré tarde. No me esperes despierta». Miré la pantalla, un dolor formándose en mi pecho. 3 meses de matrimonio y ya cenaba sola con más frecuencia de la que no. Esa noche, mientras estaba sentada a la mesa comiendo en silencio, dejé que la verdad se hundiera. Esta no era la vida que había imaginado. Algo no estaba bien y había terminado de fingir lo contrario. Decidida a sacudirme las dudas que se aferraban a mi mente, decidí prestar más atención. Observé la forma en que hablaba, cómo sus historias cambiaban ligeramente cada vez que relataba un viaje, la forma en que evitaba el contacto visual cuando mencionaba ciertos temas, como nunca dejaba su teléfono fuera de su vista. Luego llegó el momento en que supe,
sin una pizca de duda, que algo andaba mal. Ryan acababa de regresar de otro viaje y, mientras me saludaba en la puerta, vi su reloj de pulsera. Era un reloj elegante y caro, uno que conocía bien porque se lo había regalado. Pero hoy algo era diferente. La correa de cuero era ligeramente más oscura, los bordes más desgastados. Parecía similar, pero no era el mismo. No dije nada, simplemente sonreí y le di la bienvenida a casa, pero mi mente estaba acelerada. Si había perdido el reloj, ¿por qué no me lo había dicho? Y si no lo había perdido, entonces ¿por qué necesitaba un segundo idéntico? La gente no reemplaza las cosas a menos que tenga una razón para hacerlo. No tenía pruebas, ni confirmación, pero ya no las necesitaba. El sueño se estaba desmoronando. La duda se convirtió en certeza y la certeza en resolución. Ryan pensó que era ingenua, que nunca lo cuestionaría, que nunca profundizaría. Pero me había subestimado. Comencé a prestar más atención, escuchando, observando. Noté la forma en que su teléfono vibraba a horas extrañas, la forma en que siempre lo colocaba boca abajo. Luego, una noche, mientras dormía profundamente, su teléfono se iluminó con un mensaje. La curiosidad me quemaba, pero no lo alcancé. No necesitaba hacerlo porque en ese momento me di cuenta de algo aún más importante. Ya no me importaba confrontarlo. No necesitaba una revelación dramática. No necesitaba exigir respuestas de un hombre que ya había traicionado mi confianza. Lo que necesitaba era algo mucho más grande. Un plan de escape. La comprensión fue liberadora. Había entrado en este matrimonio creyendo en un cuento de hadas, pero los cuentos de hadas no eran reales. Lo que era real era el engaño, las mentiras cuidadosamente elaboradas, la vida en la que había entrado sin saberlo. Ryan era un rompecabezas con piezas faltantes, un libro con capítulos enteros arrancados, y yo había terminado de intentar entenderlo. No iba a confrontarlo, no todavía, porque confrontarlo significaba darle el control de la narrativa, permitiéndole torcer la verdad, manipular, hacer gaslighting. Si él había estado jugando un juego todo este tiempo, era hora de que yo jugara uno también, pero en mis términos. Continué actuando con normalidad. Le sonreí, le di un beso de despedida antes de sus viajes, interpreté el papel de la esposa desprevenida. Pero por dentro, ya estaba planeando. Esto ya no se trataba solo de traición, se trataba de justicia. Pensó que era intocable, que yo era solo otra pieza en su vida cuidadosamente curada. No tenía idea de que la mujer que había engañado tan fácilmente estaba a punto de convertirse en su mayor perdición. Y la mejor parte, nunca lo vería venir. Esto es solo el comienzo. Se han sentado las bases, las piezas están cayendo en su lugar. Ahora comienza el verdadero juego. El engaño de Ryan se había entretejido en cada hilo de nuestro matrimonio. Una ilusión cuidadosamente elaborada en la que, sin saberlo, había entrado. Pero ahora lo veía por lo que era. Una actuación. Cada promesa susurrada, cada beso distraído antes de un viaje, cada te amo dicho por costumbre en lugar de verdad. Había pasado meses tratando de encajar las piezas, solo para darme cuenta de que la imagen que formaban nunca había sido lo que pensaba. La claridad era abrumadora y con ella venía algo aún más fuerte que la traición. Un propósito. Interpreté mi papel a la perfección, dejándole creer que era la misma mujer inconsciente que una vez lo había adorado sin cuestionarlo. Lo saludaba con una sonrisa cuando regresaba de sus viajes de negocios. Escuchaba sus historias a medias sobre largas reuniones y noches sin dormir en habitaciones de hotel. Asentía, dejándole creer que todavía tenía el poder. Pero por dentro, estaba esperando, observando, recopilando cada fragmento de información que pudiera usarse en su contra. Luego, una noche, todo cambió. Llegó a casa más tarde de lo habitual, su camisa ligeramente arrugada, su corbata floja de una manera que me decía que se la había vuelto a poner apresuradamente. Estaba de pie en la cocina sirviéndote cuando se apoyó contra la puerta, mirándome. Su expresión era diferente, más relajada, casi divertida. «Necesitamos hablar», dijo, su voz sin la calidez habitual que fingía tan bien. Me di la vuelta, manteniendo mi expresión neutra. «¿Sobre qué?», exhaló profundamente, como si estuviera a punto de contarme algo agotador en lugar de algo que cambiaría la vida. «No me quedes contigo por amor». Las palabras no fueron una revelación para mí, pero escucharlas en voz alta fue como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. Aún así, mantuve mi rostro ilegible, agarrando el asa de mi taza con un poco más de fuerza. Dio un paso adelante, cruzando el espacio entre nosotros con la arrogancia que solo un hombre que creía que era intocable podía poseer. «Eras conveniente. Necesitaba a alguien que pudiera encargarse de las cosas por mí y tú encajabas en el papel». Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, como si esperara que me derrumbara,
que suplicara una explicación. Pero permanecí en silencio, esperando que continuara, esperando el clavo final en el ataúd del matrimonio que una vez había apreciado. Suspiró, como si estuviera agobiado por la misma conversación que había iniciado. «Hay algo que debes saber», dijo, pasándose una mano por el cabello. «Ya tengo un hijo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una niebla espesa. Me observó, midiendo mi reacción, pero no me inmuté. Si esperaba conmoción, devastación, ira, no obtuvo nada de eso. Ya había desentrañado esta verdad por mi cuenta. Lo que quería ahora era escucharlo decirlo, para darme la munición que necesitaba. Sus labios se curvaron ligeramente, divertido por mi silencio. «No esperabas eso, ¿verdad?», continuó, confundiendo mi compostura con ignorancia. «Un hijo, 4 años». Dejé mi taza con cuidado, la porcelana haciendo clic suavemente contra el mostrador. «¿Y su madre?», pregunté, mi voz firme. Su sonrisa se profundizó. «Ella está por ahí, pero criar a un niño no es lo suyo». «¿Y yo?», exhaló, sacudiendo la cabeza. «Yo tampoco quería esto, nunca lo planeé, pero las cosas pasan». «Las cosas pasan». Hablaba de su propio hijo como si estuviera discutiendo un inconveniente desafortunado, algo que simplemente había interrumpido su vida bien orquestada. «Así que te casaste conmigo», dije, forzando las palabras a través de la opresión en mi garganta. Asintió. «Porque una madrastra es mejor que una niñera». La crueldad casual en su voz me envió un escalofrío, pero me negué a dejar que se notara. Había pasado meses pensando que era la tonta en esta relación, pero en ese momento me di cuenta de algo. Él era el tonto. Creía que tenía el control, que yo no era más que un accesorio obediente en su vida. «Pensaste que aceptaría esto sin cuestionarlo, sin consecuencias». Pero no tenía idea de con quién estaba lidiando. Me miró expectante, esperando el arrebato emocional que creía inevitable. Cuando no llegó, inclinó ligeramente la cabeza. Sin preguntas, sin gritos. Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Realmente eres algo más». Me encogí de hombros, casi indiferente. «¿Cuál es el punto? Ya te has decidido». Me estudió como si tratara de determinar si mi falta de reacción era genuina o un truco. Pero me había convertido en una experta en enmascarar mis emociones, en interpretar el papel que esperaba de mí. «Te encargarás de él», dijo después de un momento. No era una petición, era una afirmación, una expectativa. «Necesita a alguien estable. Puedes hacer eso». Era casi ridículo la forma en que hablaba, como si me estuviera otorgando una gran responsabilidad, como si debiera estar agradecida. Pero lo vi por lo que era. Un hombre que había manipulado cada pieza de su vida para su conveniencia, ahora preparando el escenario final. Y lo dejé. Asentí, la imagen de una esposa obediente. «Si eso es lo que quieres». Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, satisfecho. «Bien. Sabía que lo entenderías». Entender. Entendía más de lo que él podía imaginar. Entendía que era un hombre que creía que sus acciones no tenían consecuencias, que había pasado años elaborando mentiras sin considerar que alguien pudiera ser lo suficientemente paciente como para superarlo, que en su arrogancia había pasado por alto a la que nunca debería haberlo hecho. A mí. Esa noche, mientras dormía profundamente a mi lado, creyendo que había asegurado su futuro exactamente como quería, tomé una decisión. No iba a irme sin más. Eso sería demasiado fácil, demasiado amable. No, iba a asegurarme de que cuando llegara el día en que finalmente se diera cuenta de lo que había hecho, fuera demasiado tarde para detenerlo. Mi venganza no sería ruidosa, no sería dramática ni caótica. Sería algo mucho peor. Sería inevitable. Giré ligeramente la cabeza, observándolo a la tenue luz de la lámpara de noche. Parecía tan tranquilo, tan seguro de su propia posición intocable. No tenía idea de que su mundo cuidadosamente construido ya había comenzado a colapsar, que la mujer que yacía a su lado, la que él creía débil, atrapada, impotente, era la misma que lo destruiría. Y la mejor parte, me había entregado todas las armas que necesitaba. Ryan me había entregado la munición que necesitaba sin darse cuenta. Había hablado tan libremente, tan descuidadamente, creyendo que no tenía poder para desafiarlo. En su mente, yo ya estaba derrotada, solo otro peón en su vida bien elaborada. Pero me había subestimado. Ese fue su primer error. Mientras dormía profundamente a mi lado, su respiración uniforme y tranquila, me escabullí de la cama. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no de miedo. Esto era algo más, una determinación tranquila y calculada. Caminé descalza hasta la esquina de la habitación donde mi teléfono estaba sobre la mesita de noche. La habitación estaba débilmente iluminada por la suave luz de la ciudad afuera,
Las sombras se extendían a lo largo de las paredes. Miré la pantalla, mis dedos se quedaron suspendidos por un momento antes de presionar grabar. Susurré sus palabras, repitiéndolas exactamente como me las había dicho hacía solo unas horas. Su confesión sobre por qué se había casado conmigo, la forma en que hablaba de su hijo como una ocurrencia tardía, su total desprecio por la vida que había construido conmigo, tratando nuestro matrimonio como nada más que una solución conveniente a su problema personal. Cada sílaba, cada cruel declaración, ahora estaba capturada. Terminé la grabación y exhalé lentamente. Esto era solo el comienzo. Al día siguiente, seguí interpretando el papel. Lo saludé cuando se fue a trabajar, besándolo ligeramente en la mejilla. Me sonrió como un hombre que no tenía nada que temer. «Llegaré tarde de nuevo esta noche», dijo casualmente, enderezándose la corbata. Asentí como si sus palabras no me dolieran. «Te veré cuando llegues a casa». Tan pronto como se fue, me puse a trabajar. Mi primer paso fue asegurar la evidencia. Necesitaba más que una grabación. Necesitaba pruebas innegables de la vida que me había ocultado. Su cajón cerrado con llave me había intrigado durante semanas y ahora sabía que ya no podía ignorarlo. Entré en su oficina, mi pulso constante pero mi mente acelerada. El cajón seguía cerrado con llave, pero me había dado cuenta hace mucho tiempo de que Ryan no era tan meticuloso como creía. Era descuidado en pequeñas formas, subestimándome en todos los aspectos. Pasé mis dedos por los bordes de su escritorio, revisando los lugares habituales donde la gente colocaba cosas distraídamente. Y allí estaba, metida debajo de una pila de papeles comerciales, apenas oculta, una pequeña llave plateada. La sostuve entre mis dedos por un momento antes de arrodillarme, deslizándola en la cerradura. Un clic silencioso y el cajón se abrió. Dentro, cuidadosamente apilados, estaban los documentos. Los revisé rápidamente, escaneando el contenido. Luego lo encontré. Un certificado de nacimiento, una cuenta bancaria a nombre de su hijo, recibos de regalos caros, boletos de avión, reservas de hotel, cosas que no tenían nada que ver con sus supuestos viajes de negocios. Había estado viviendo dos vidas, una en la que interpretaba al esposo devoto, otra en la que interpretaba al padre reacio. Saqué mi teléfono y tomé fotos de todo. Esto no era solo para mí, este era mi seguro. Si iba a derribarlo, necesitaba influencia. Cuando volví a cerrar el cajón y coloqué la llave exactamente donde la encontré, mi plan se había solidificado. Ahora necesitaba paciencia. Los siguientes días pasaron en una rápida sucesión de pasos cuidadosamente medidos. No low confront. No actué de manera diferente. Simplemente observé cada noche cuando regresaba a casa tarde. Memoricé cada detalle. Cómo olía a perfume que no era mío, cómo su expresión parecía ligeramente ensayada cuando me hablaba, los pequeños momentos de vacilación en sus respuestas, la forma en que su teléfono nunca abandonaba su lado. Y cuando dormía, escuchaba. Ryan siempre había sido un dormilón profundo y me aproveché de eso. Desbloqueé su teléfono una noche, colocando cuidadosamente su dedo contra el sensor mientras dormía profundamente. Mis manos no temblaron, mi respiración se mantuvo uniforme. No tenía miedo. Sus mensajes confirmaron lo que ya sabía. Las conversaciones con su amante eran casuales, llenas de respuestas cortas y comentarios desdeñosos. La mantenía a distancia, al igual que a mí. Ella no sospecha nada, había escrito. Es demasiado blanda para eso. Blanda. Eso era lo que pensaba de mí. Sonreí levemente, volviendo a colocar el teléfono donde estaba. Ryan, sin saberlo, había construido los cimientos de su propia caída. Una semana después, recibí una llamada que lo cambió todo. Era de un número desconocido. Una voz de mujer aguda e impaciente en el otro extremo. «Necesito hablar contigo». No la reconocí al principio, pero luego dijo su nombre, Ryan. Era su amante. Sentí una extraña diversión instalarse en mi pecho. Ella pensaba que yo era la esposa despistada, tal como él lo había hecho. «¿Qué quieres?», dije, mi voz tranquila. «Quiero que te apartes», dijo sin rodeos. «Ryan no se va a quedar contigo. Solo está contigo por su hijo. Una vez que el niño sea lo suficientemente mayor, te dejará a ti también». La arrogancia en su voz era casi risible. No tenía idea de cuán profundos eran mis planes. La dejé hablar, alimentando su confianza. Cuanto más hablaba, más revelaba sobre sus encuentros, sobre cómo él le prometía que solo estaba esperando el momento adecuado para irse, sobre cómo se había burlado de mí. Le di las gracias cortésmente antes de terminar la llamada. Luego me senté allí por un largo momento, mirando mi reflejo en la pantalla oscura de mi teléfono. Blanda. Esa era la palabra que seguían usando. Ryan, su amante, ambos creían que era débil, que aceptaría cualquier vida que decidieran darme.
Pensaron que no tenía otra opción, que seguiría siendo la esposa pasiva, demasiado ingenua para defenderme. No tenían idea de que me acababan de dar todas las razones para destruirlos. La llamada telefónica con su amante permaneció en mi mente, no por lo que dijo, sino por la facilidad con la que había hablado. Realmente creía que tenía el control, que ya había ganado. La dejé creer eso. Dejé que Ryan también lo creyera, porque cuanto más me subestimaban, más devastadora sería mi venganza. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. Ryan entró en la casa tarde una noche, pero esta vez no estaba solo. Estaba en la sala de estar, fingiendo leer un libro, cuando escuché que se abría la puerta principal. El peso de múltiples pasos resonó a través del piso de mármol. No me moví, no reaccioné, pero sabía que era esto, el insulto final. Su voz resonó, casual, sin afecto, como si estuviera saludando a un viejo amigo. «Estamos en casa». «¿Estamos?» Giré la cabeza lentamente, mi corazón firme, mi respiración uniforme. Y allí estaban. Ryan estaba de pie con su habitual expresión de suficiencia, una mirada de satisfacción dibujada en las comisuras de sus labios. Pero no era solo él. Junto a él estaba una mujer que nunca había conocido en persona, pero que conocía demasiado bien, su amante. Y aferrado a su mano estaba un niño, su hijo, un niño de 4 años con los rasgos afilados de Ryan y cabello oscuro, mirándome con grandes ojos inocentes. La mirada de Ryan se dirigió al niño antes de volver a mí. Luego, con la misma facilidad con la que una vez me había dicho que mi matrimonio no era más que una conveniencia, me señaló y habló. «Conoce a tu nueva criada», dijo, dirigiendo sus palabras a su hijo. «Ella cuidará de ti ahora». La amante rió. El sonido cortó el aire como una cuchilla, afilado y burlón, como si mi humillación fuera lo más divertido que jamás hubiera presenciado. No estaba tratando de ocultarlo. Estaba disfrutando esto. En ese momento me di cuenta de algo. Había pasado semanas planeando mi venganza, reuniendo pruebas, preparándome para el momento adecuado para atacar. Pero esto era un regalo que me acababan de entregar, la justificación perfecta para todo lo que estaba a punto de hacer. Me obligué a reaccionar exactamente como esperaban. Dejé que mis ojos se abrieran ligeramente. Dejé que mis labios se separaran como si estuviera luchando por encontrar las palabras. Vi la satisfacción en el rostro de Ryan, el deleite en el de ella. Pensaron que me habían roto, pero por dentro estaba sonriendo porque acababan de sellar su destino. Ryan se volvió hacia su hijo, agachándose ligeramente. «Ella cuidará de ti de ahora en adelante», dijo, revolviendo el cabello del niño. «Está aquí para hacer lo que necesites». El niño no respondió. Simplemente me miró fijamente, su pequeño rostro ilegible. Me pregunté si podía sentir algo que ellos no podían, si podía ver más allá de la máscara que llevaba puesta. Asentí, convirtiendo mis rasgos en algo neutral. «Por supuesto», dije suavemente. «¿Cuidaré de él?» La amante de Ryan sonrió. «¿Ves? Entiende su lugar». Sus palabras apenas se registraron. Estaba demasiado concentrada en el momento, en el peso de lo que acababa de suceder. Ryan no solo estaba trayendo a su hijo a mi casa, me lo estaba restregando en la cara, mostrándome que, a sus ojos, ni siquiera merecía un respeto básico. No quería una esposa, quería una sirvienta. Y ese fue mi punto de quiebre. Esa noche, mientras se instalaban como si esta fuera su casa, me senté en mi habitación, mi mente más aguda que nunca. Las piezas de mi plan se habían dispersado antes, moviéndose demasiado lentamente. Pero ahora todo estaba claro como el cristal. Era hora de actuar. A la mañana siguiente, interpreté mi papel a la perfección. Preparé el desayuno, puse la mesa y escuché mientras Ryan y su amante hablaban de sus planes, de cómo las cosas finalmente estaban encajando. Me moví por la casa como si fuera invisible, tal como querían que fuera. Y mientras reían, preparé los documentos que había tomado del cajón de Ryan. Ya se habían hecho copias. La grabación de su confesión había sido enviada a un lugar seguro. De su teléfono ya había extraído suficientes mensajes, llamadas y registros financieros para exponerlo exactamente por quién era. Pero eso no era suficiente, porque no solo quería arruinarlo, quería que viera cómo todo lo que creía controlar se le escapaba de las manos. Ya había comenzado a plantar semillas con su hijo. Pequeñas conversaciones cuidadosas, preguntas formuladas en los momentos adecuados. No le dije nada directamente, no tenía que hacerlo. Los niños perciben las cosas incluso cuando los adultos piensan que no, y este niño ya estaba empezando a sentir la verdad. La primera vez que reproduje las palabras grabadas de Ryan cerca de él fue sutil. Dejé mi teléfono en el mostrador, dejando que la grabación se reprodujera débilmente mientras me alejaba. La voz de Ryan llenó el aire, casual,
indiferente. No quería un niño. Nunca lo planeé. El niño se congeló. Sus pequeñas manos, que habían estado buscando una pieza de rompecabezas, temblaron ligeramente. Sus grandes ojos se levantaron hacia mí, confundidos. ¿Quién dijo eso? Actué rápidamente, fingiendo torpemente con mi teléfono mientras lo apagaba. Oh, dije suavemente, fingiendo arrepentimiento. Era solo una vieja grabación. Olvídalo. Pero no lo olvidó. Se sentó allí, mirándome fijamente, su joven mente procesando las palabras que acababa de escuchar. Pude ver la tormenta gestándose en sus pequeños rasgos. No lloró, no dijo nada de inmediato, pero sabía que estaba pensando en ello. Y una vez que un niño comienza a cuestionar, nunca se detiene. Los días siguientes estuvo más callado. Observaba a su padre de manera diferente, con el ceño fruncido. Noté cómo dudaba antes de correr hacia Ryan cuando regresaba a casa, como no le tomaba la mano inmediatamente como solía hacerlo. Ryan estaba demasiado absorto en su propio mundo para notar el cambio. Pero yo sí. Una noche, mientras lo acostaba, preguntó: ¿Los padres siempre aman a sus hijos? Me quedé inmóvil, apretando la manta que le estaba poniendo encima. Era una pregunta inocente, dicha con la cruda vulnerabilidad que solo un niño puede tener. Forcé mi voz para que se mantuviera firme. ¿Por qué preguntas? Se mordió el labio, mirando al techo. Solo me preguntaba. Me senté a su lado, apartándole el pelo suavemente. Los padres deberían amar a sus hijos, dije con cuidado. Pero a veces los adultos no siempre hacen lo correcto. Sus pequeñas manos apretaron la manta. Pero deberían. Se me formó un nudo en la garganta, pero lo tragué. Sí, susurré. Deberían. La siguiente fase de mi plan involucraba al propio Ryan. Si quería que su hijo viera la verdad, necesitaba darle más momentos de claridad, momentos en los que se daría cuenta por sí mismo de quién era realmente su padre. Así que comencé a plantar las semillas. En la cena, cuando Ryan hablaba de su supuesto trabajo duro para mantener a su familia, miraba a su hijo brevemente dejando que el niño viera el peso tácito en mis ojos. El niño nos miraba a ambos, confundido, sintiendo la brecha entre las palabras de su padre y la realidad. Cuando Ryan ignoraba los intentos de su hijo de llamar su atención, demasiado ocupado desplazándose por su teléfono o riendo con su amante, me aseguraba de que el niño lo notara. Nunca lo señalé, no necesitaba hacerlo. La negligencia hablaba por sí sola. Entonces llegó el verdadero punto de inflexión. Una noche, Ryan estaba al teléfono paseándose por la sala de estar, su voz aguda y molesta. «No tengo tiempo para esto», espetó. «No soy una niñera. Para eso la traje». Ni siquiera estaba en la habitación, pero sabía que su hijo sí. Esperé. Una hora más tarde, mientras doblaba la ropa, el niño entró. Su rostro estaba tenso, sus pequeñas manos apretadas en puños. Se subió a la cama a mi lado, en silencio, su pequeña mente dando vueltas a pensamientos demasiado grandes para él. Entonces, finalmente, susurró: «Él no me quiere». Las palabras fueron apenas audibles, pero golpearon con la fuerza de una tormenta. Me volví hacia él, mi pecho apretado. «¿Por qué dices eso?». Sacudió la cabeza, pero pude verlo, la comprensión insinuándose, la inocencia rompiéndose pieza por pieza. Lo rodeé con un brazo, abrazándolo. «Eres importante», le dije suavemente. «Mereces ser amado». No respondió, pero se apoyó en mí, y supe que eso era suficiente. La etapa final de mi plan se acercaba. Ryan no tenía idea de que su propio hijo, el niño que había tratado de descartar, se le estaba escapando. Y cuando llegara el momento de que se diera cuenta, sería demasiado tarde para arreglarlo. Unos días después, escuché una discusión entre Ryan y su amante. Sus voces resonaron por la casa, agudas y llenas de tensión. «Se suponía que tú te encargarías de esto», siseó ella. «Se está comportando de manera diferente». Ryan exhaló con frustración. «Es un niño. Lo superará». Pero yo sabía la verdad. Él no lo superaría. El niño ya había comenzado el camino de la comprensión, y una vez que ese proceso comienza, no se puede deshacer. Estaba empezando a ver a su padre por quien realmente era. Esa noche, mientras estaba parada en la puerta de la habitación del niño, viéndolo dormir, no sentí culpa por lo que había hecho, porque no le había mentido. No lo había manipulado. Simplemente le había mostrado la verdad que Ryan había tratado de enterrar. Y pronto, esa verdad sería lo que lo destruiría. Porque una vez que un niño entiende que el amor no debe ser condicional, que merecen algo mejor, nunca volverán a mirar de la misma manera a la persona que les falló. Ryan había traído a su hijo aquí para controlarme, pero al final, su hijo sería el que lo pondría de rodillas. Y yo estaría allí.
observando cómo el imperio que había construido sobre mentiras finalmente se derrumbaba debajo de él. Me paré en la puerta, viendo dormir al niño, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración tranquila. Había pasado la noche en silencio, apenas tocando su cena, su mirada distante. La verdad se estaba asentando pieza por pieza, desentrañando las ilusiones que su padre había construido a su alrededor. Estaba empezando a ver. Y una vez que un niño empieza a ver, no hay vuelta atrás. Salí al pasillo, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Ryan estaba en la sala de estar, desplomado en el sofá, desplazándose por su teléfono. Su amante estaba sentada a su lado, bebiendo de un vaso de agua, con las piernas recogidas debajo de ella como si perteneciera allí. Parecían cómodos, a gusto, como si su pequeño arreglo fuera permanente. Los observé por un momento, sin ser vista, antes de darme la vuelta. No tenían idea de que los cimientos sobre los que se encontraban se estaban agrietando debajo de ellos. A la mañana siguiente, el niño dudó antes de unirse a ellos en la mesa, sus pequeñas manos apretadas a los costados, sus ojos moviéndose entre sus padres. Ryan apenas se dio cuenta, demasiado ocupado enviando mensajes en su teléfono. La amante, sin sentir nada, le dedicó una brillante sonrisa artificial. «Ven, siéntate, cariño», dijo, palmeando el asiento junto a ella. Dudó antes de acercarse. Vi la forma en que se sentó rígidamente, la espalda demasiado recta para un niño de su edad, la forma en que sus dedos temblaron ligeramente cuando alcanzó su vaso. Estaba conteniendo algo. Esperé. A mitad del desayuno, Ryan finalmente levantó la vista. «¿Qué te pasa esta mañana?», preguntó, su tono impaciente. El niño tragó saliva. Luego, en una voz apenas por encima de un susurro, dijo: «¿Me quieres?». La habitación se quedó en silencio. Ryan parpadeó, sorprendido por la pregunta. «¿Qué?». El niño levantó la mirada, sus pequeños rasgos tensos con algo que no era ira. Era algo más profundo, algo crudo. «¿Me quieres?», repitió. Ryan se burló. «Por supuesto que sí. ¿Qué clase de pregunta es esa?». Pero su hijo no parecía convencido. «Entonces, ¿por qué dijiste que no me querías?». Ryan se puso rígido. La amante dejó su vaso con un tintineo silencioso. «¿Ryan?», preguntó vacilante, mirándolo. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Pude ver las ruedas girando en su mente, buscando una salida, pero no la había. El niño había escuchado la verdad directamente de la boca de su padre. Ryan exhaló con aspereza, pasándose una mano por el cabello. «Eres un niño. No entiendes cómo funcionan las cosas». Pero su hijo no retrocedía. «Entiendo lo suficiente». Su voz ya no temblaba, era firme, segura. Ryan dejó escapar un suspiro frustrado, apartando su plato. «No tengo tiempo para esto», murmuró, poniéndose de pie. El niño se estremeció. Y eso fue todo. Lo vi en su pequeño rostro, el momento en que algo dentro de él cambió. Una comprensión tan dolorosa que lo vació justo frente a mí. Siempre había idolatrado a su padre, incluso en momentos de negligencia. Se había aferrado a la creencia de que en algún lugar debajo de la fría indiferencia había amor. Pero ahora sabía la verdad. Ryan ni siquiera estaba dispuesto a luchar por él. Las manos del niño se apretaron en puños. Luego, lentamente, se levantó de su silla, sus movimientos rígidos, controlados, como si estuviera conteniendo algo. Se dio la vuelta y pasó junto a mí, dirigiéndose directamente a su habitación. Ryan dejó escapar un suspiro irritado. «Genial, ahora está enfadado». Su amante se movió incómoda. «Ryan, tal vez deberíamos». Pero él ya se alejaba, descartando la situación como si fuera un inconveniente en lugar del desmoronamiento de la confianza de su propio hijo. No seguía al niño inmediatamente. Quería que se sentara con sus emociones, que procesara lo que acababa de suceder. Algunas verdades tenían que asentarse en silencio. Más tarde esa noche, llamé a su puerta. «Adelante», dijo en voz baja. «Entrez». Estaba sentado en la cama, sus pequeñas manos descansando en su regazo. Su rostro era ilegible, pero sus ojos lo delataban todo. Me senté a su lado. «¿Estás bien?». Guardó silencio durante un largo momento antes de susurrar finalmente. No le importó. Mi pecho se apretó. «Lo siento». Se volvió hacia mí entonces, sus ojos buscando los míos. «Pero a ti sí». No era una pregunta, era una afirmación silenciosa, llena de algo frágil pero fuerte. «Sentí que mi garganta se apretaba». «Sí», dije suavemente. «Sí». Asintió, como confirmando algo para sí mismo. Luego, lentamente, extendió la mano hacia mí. La sostuve, mis dedos envolviendo suavemente los suyos. No era venganza,
No de la forma en que lo había planeado. Era algo más. Ryan había pensado que me estaba usando, que yo no era más que una herramienta, una conveniencia. Pero en su arrogancia, me había dado lo único que nunca podría recuperar: la confianza de su hijo. Y ahora el niño que una vez había mirado a su padre con admiración me miraba a mí. Apreté su mano. No estás solo, le dije. Nunca lo estarás. Y en ese momento supe que Ryan ya había perdido, porque un padre que pierde el amor de su hijo lo pierde todo. Y la mejor parte, lo había hecho todo por sí mismo. La mano del niño permaneció en la mía, pequeña y cálida pero firme. La confianza que depositó en mí ya no era tentativa, era completa. Su padre lo había perdido sin siquiera darse cuenta. Pero esto no se trataba solo de la admiración destrozada de un niño, se trataba de algo mucho más grande. Ryan había pasado meses creyendo que controlaba todo, que podía manipular a las personas que lo rodeaban, moldearlas a su gusto y descartarlas cuando ya no le servían. Pero en su arrogancia, había pasado por alto la fuerza más silenciosa de la habitación, la que había estado observando, esperando, planeando, a mí. Y ahora era el momento de que todo se derrumbara. Le di un suave apretón a la mano del niño antes de dejarlo descansar. Le dije suavemente: mañana va a ser un gran día. Asintió, su expresión ilegible, pero sabía que entendía. A la mañana siguiente, Ryan salió temprano de la casa, como siempre. La amante se quedó, descansando en la sala de estar como una reina que había reclamado su trono. Apenas me reconoció mientras me movía por la casa, tarareando suavemente para mí misma. Para el mediodía, mi plan ya estaba en marcha. Había pasado semanas recopilando todo lo que necesitaba: extractos bancarios, registros de llamadas, mensajes incriminatorios. Me había mantenido callada mientras construía mi arsenal, esperando el momento perfecto para atacar. Y ahora ese momento había llegado. Envié el primer lote de archivos a los miembros de la junta directiva de su empresa. Evidencia de sus negocios turbios, sus gastos imprudentes, sus decisiones poco éticas. No lo suficiente como para arruinarlo por completo. No todavía, solo lo suficiente como para plantar la primera semilla de la duda. Luego lancé la segunda ola, esta vez a las personas a las que había engañado haciéndoles creer que era un hombre de familia. Amigos, conocidos, socios comerciales. Les envié clips de audio cuidadosamente seleccionados que lo pintaban exactamente como era. Un hombre que se había casado por conveniencia, que había visto a su propio hijo como nada más que una carga. No me detuve allí. Envié la pieza final del rompecabezas a la única persona que nunca lo perdonaría: los abuelos maternos del niño. Ryan los había excluido de la vida del niño hacía mucho tiempo, descartándolos como innecesarios. Pero ahora, armados con la verdad, no se quedarían callados. Lucharían. Y ganarían. Para cuando Ryan regresó a casa esa noche, las primeras grietas ya se habían formado. Entró por la puerta principal, con el teléfono agarrado con fuerza en la mano, la cara enrojecida por una rabia apenas contenida. Su amante lo seguía, con confusión y preocupación grabadas en su rostro. ¿Qué hiciste?, espetó, su voz llena de pánico. Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. No estoy segura de a qué te refieres. Arrojó su teléfono sobre la mesa. Mi bandeja de entrada está inundada. La junta exige una reunión de emergencia. La gente me envía grabaciones, mis propias palabras. ¿Cómo sucedió esto? Su amante frunció el ceño. ¿Qué grabaciones? La miré. Mi sonrisa nunca vaciló. Aquellas en las que admitió que nunca quiso a su hijo. Aquellas en las que dijo que yo no era más que una niñera conveniente. Sus ojos se abrieron como platos. Ryan. Ryan se volvió hacia mí, su expresión oscureciéndose. Me tendiste una trampa. Me apoyé en el mostrador, cruzando los brazos. No te tendí una trampa. Tú te hiciste esto a ti mismo. Eras demasiado arrogante para darte cuenta. Su pecho subía y bajaba bruscamente, sus manos apretadas en puños a los costados. ¿Crees que esto se acabó? ¿Crees que has ganado? Dejé escapar una suave risa. Oh, Ryan murmur. No se trata de ganar, se trata de justicia. En ese momento, llamaron a la puerta. Me enderecé, alisando mi camisa mientras me dirigía hacia ella. Ryan se quedó paralizado, observando cómo sus instintos finalmente lo alcanzaban. Sabía antes de que yo girara la manija, que este era el clavo final en su vida cuidadosamente construida. Abrí la puerta y allí estaban, los abuelos del niño, sus expresiones sombrías pero decididas. La amante de Ryan dio un paso atrás. ¿Qué es esto?, susurró. Me volví hacia Ryan, mi voz suave, casi compasiva. Pensaste que podías borrarlos, dije. Pensaste que no importaban, pero sí. El rostro de Ryan se retorció en una mezcla de ira e incredulidad.
No tienes derecho. De hecho, la abuela lo interrumpió, su voz firme. Tenemos todo el derecho. Tenemos la evidencia para probarlo. Me hice a un lado, permitiéndoles la entrada. Ryan se movió para bloquearlos, pero el abuelo levantó una mano. Te sugiero que no lo hagas, advirtió. Esto no es una petición, esto está sucediendo. El niño dio un paso adelante detrás de mí, sus ojos fijos en los de su padre. La confianza de Ryan vaciló. Hijo, comenzó, su voz desigual, desesperada. ¿Sabéis? Pero el niño no esperó a escuchar el resto. Le dio la espalda a su padre y caminó directamente a los brazos abiertos de sus abuelos. Ryan inhaló bruscamente, sus manos temblando a los costados. No puedes hacer esto. Su amante le agarró del brazo. Ryan, ¿qué está pasando? Sonreí, lenta y victoriosa. Tu reinado ha terminado. La abuela rodeó al niño con un brazo protector. Vamos a emprender acciones legales, le informó a Ryan fríamente. Y con todo lo que tenemos, no ganarás. Ryan se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo de furia. ¿Tú hiciste esto? Le sostuve la mirada. Sí, lo hice. Por primera vez, un verdadero pánico cruzó su rostro. Siempre había pensado que era intocable, que nadie podía superarlo. Pero ahora, de pie en los escombros de su propia creación, finalmente entendió. Había perdido todo. Y la mejor parte, se lo había hecho todo a sí mismo. Me volví hacia el niño, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Él me la devolvió, pequeña pero segura. Luego, de la mano de sus abuelos, salió por la puerta, dejando atrás a su padre. Ryan se tambaleó hacia atrás, apoyando una mano contra la mesa como para sostenerse. «¿Te arrepentirás de esto?» siseó. Negué con la cabeza, tranquila e inquebrantable. «No, Ryan, el único que se arrepiente aquí eres tú». Y con eso, me alejé, dejándolo ver cómo su vida cuidadosamente construida se convertía en polvo. No miré atrás mientras me alejaba, dejando a Ryan allí de pie, aturdido y en silencio. El peso que una vez me había sofocado se levantó. La casa que se había sentido como una prisión no era más que paredes y muebles ahora, un lugar que ya no me tenía cautiva. Afuera, el aire era fresco, una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. El niño, ahora a salvo en el abrazo de sus abuelos, se volvió para mirarme. Ya no había confusión en sus ojos, ni una esperanza desesperada de que su padre cambiara, solo comprensión. No dijo una palabra, no tenía que hacerlo. Le di una pequeña señal con la cabeza, una que decía todo lo que necesitaba oír. Eres libre ahora. Luego se fueron, desapareciendo en la noche, su presencia persistiendo solo en el alivio que se asentó profundamente en mi pecho. De vuelta adentro, la realidad de lo que acababa de suceder finalmente pareció golpear a Ryan. Su amante hablaba en voz baja y urgente. Su pánico aumentaba por segundos, pero él apenas la registraba. Sus manos agarraban la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Su voz, cuando finalmente habló, fue áspera. ¿Crees que esto se ha acabado? Me volví, encontrando su mirada con calma y finalidad. Se ha acabado. Apretó la mandíbula. Puedo arreglar esto. Incliné la cabeza, la diversión brillando en mis ojos. ¿Arreglar qué, Ryan? Tu hijo se ha ido. Sus abuelos tienen pruebas más que suficientes para mantenerlo fuera de tu alcance para siempre. Tu negocio, esa reunión de la junta a la que te llaman, no es solo una palmada en la muñeca. Estás a punto de perderlo todo. Su amante inhaló bruscamente. ¿Qué? Ryan no le respondió. Su atención estaba puesta en mí ahora, su mente corriendo, calculando, tratando de encontrar una salida. Siempre había creído que era intocable, que sin importar lo que sucediera, podía darle la vuelta a la situación a su favor. Pero ahora no había ninguna versión de esto en la que él saliera ganando, y lo sabía. Caminé hacia él, lenta y deliberadamente. Pasaste meses pensando que me tenías atrapada. Dije, mi voz uniforme. Me mentiste, me humillaste, pensaste que no era más que una conveniencia, un sustituto en la vida que realmente querías. Su garganta se movió mientras tragaba saliva. Sonreí. Y, sin embargo, aquí estamos. Un aliento tembloroso escapó de él. Te advertí una vez, lo interrumpí suavemente, que el amor y la lealtad son elecciones. Tú hiciste las tuyas. Su amante dio un paso atrás, como si finalmente se diera cuenta de que el hombre al que se había aferrado no era tan poderoso como creía. Lamar brevemente, te sugiero que salgas mientras puedas. No discutió. Agarró su bolso del sofá, sus manos temblando ligeramente. Ryan. Él se volvió hacia ella, su paciencia agotándose. Ahora no. Ella dudó por un segundo demasiado largo antes de negar con la cabeza.
como si lo viera claramente por primera vez. Luego, sin decir una palabra más, pasó junto a mí y salió por la puerta. Ryan dejó escapar un suspiro irregular, pasándose una mano por la cara. Por primera vez, parecía cansado, derrotado. Lo estudié, el hombre que una vez tuvo todas las ventajas sobre mí, ahora de pie en las ruinas de su propia creación. Una parte amarga de mí pensó que debería sentir algo. Vindicación, triunfo, incluso satisfacción. Pero todo lo que sentí fue paz. Ya no se trataba de venganza, se trataba de libertad. Me di la vuelta y recogí mi bolso, lo último que poseía en esta casa. La cabeza de Ryan se levantó bruscamente. ¿A dónde vas? Dejé escapar una suave risa. Oh, Ryan, murmuré. Ya no tienes derecho a preguntarme eso. No esperé su respuesta, no la necesitaba. Caminé hacia la puerta, saliendo sin dudarlo. El aire nocturno me envolvió, llevándose consigo los últimos restos del pasado. Y luego me fui. En las semanas que siguieron, todo se desarrolló exactamente como lo había planeado. La compañía de Ryan se derrumbó bajo el peso de su propia corrupción. La Junta no perdió el tiempo. En el momento en que surgió la evidencia, retiraron su apoyo, cortándolo de todo lo que había construido. Su nombre se convirtió en sinónimo de fracaso, su reputación en una sombra de lo que alguna vez fue. Su amante nunca regresó. Ya sea por autoconservación o por darse cuenta de que Ryan ya no valía la pena, desapareció de su vida tan rápido como había entrado. El niño, ahora a salvo, había comenzado a sanar. Sus abuelos le estaban dando el amor que siempre había merecido, ayudándolo a reconstruir la confianza que se había roto. Todavía lo visitaba de vez en cuando, asegurándome de que supiera que no estaba solo. En cuanto a mí, no me arrepentía. Mi vida ya no estaba definida por las decisiones que Ryan había tomado. Ya no era la mujer que esperaba en las sombras, preguntándose si era suficiente. Ya no estaba atada a las limitaciones que él había establecido. Era libre. Una noche, estaba parada en el balcón de mi nuevo apartamento, las luces de la ciudad extendiéndose interminablemente ante mí, una vida diferente, un comienzo diferente. Mi teléfono vibró a mi lado. Un mensaje de un número desconocido. Me lo quitaste todo. Miré las palabras, una lenta sonrisa formándose en mi rostro. Él todavía no lo entendía. No le quité nada. Él se había destruido a sí mismo. Escribí una sola respuesta antes de bloquear el número. No, Ryan, solo te dejé sentir las consecuencias de tus propias decisiones. Dejé mi teléfono, exhalando mientras me apoyaba en la barandilla. El pasado había quedado atrás, y el futuro era completamente mío.